Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que bien, espero que se estén cuidando. Vamos a trabajar hoy con nuestra línea de tiempo. Esto sería unidad número 1, clase número 3. La primera trató acerca del origen de las lenguas. Habíamos fechado en el 4006 a.C. Sí, puedo mostrarles la línea. Por ahora la mía está incompleta, la de ustedes debería estar más completa que esto, claro. La van a ver al revés porque tengo la cámara, estoy grabando con cámara frontal. Después la voy a poner al revés para que ustedes lo puedan ver. En la línea de tiempo, nosotros tendríamos que tener 2 fechas ya para este momento, o 3 si se quiere. 4006 a.C., el origen del lenguaje, dijimos con la región de la Mesopotamia, que se trataba de un lenguaje único, al que dimos en llamar pre-protoindoeuropeo. Lo justificamos con textos de la Biblia, del Génesis del capítulo 2 y también con Génesis capítulo 11, versículo 1 en adelante. Después mencionamos el siguiente hito, y para el tema de las fechas se pueden guiar con el archivo de Word que les mandé, que tiene una línea del tiempo entre secciones. La segunda fecha que pusimos es 2370, que va acompañada por otra que es el 2200. Y estas dos fechas se corresponden, una con el diluvio, la primera por supuesto 2370 con el diluvio, mientras que la del 2200, o sea que unos ciento y pocos años más tarde, se corresponde con la construcción de la Torre de Babel. Nosotros dijimos que la primera fecha, se corresponde con el origen del lenguaje, mientras que las otras tienen que ver con el origen de la diversidad lingüística. ¿Qué significa diversidad lingüística? Que pasamos de una lengua única a una multiplicidad de lenguas, a muchas lenguas diferentes. Hablamos también que no es que surgen las lenguas modernas en la Torre de Babel. Lo de la Torre de Babel es, por supuesto, una teoría creacionista, de la que hay registro, cabe mencionarlo, en muchas culturas. El tema del diluvio universal no es exclusivo de la cultura hebrea, de la que nosotros recibimos la Biblia, sino que hay muchas culturas que dentro de sus mitologías, si lo quieren llamar así, presentan la historia de una inundación masiva, de un desastre universal. La historia misma de la Torre de Babel figura en diferentes medios referidos a distintas culturas. Bien, según la cronología bíblica, el Génesis es muy exacto con las fechas. Les repito, ya lo dije esto, si a alguien le interesa la cronología del Génesis me avisa y yo le puedo pasar un diseño, un diagrama que yo armé con las fechas que el Génesis brinda. Les decía que la teoría creacionista, la que creemos en el Génesis bíblico, consideramos la Torre de Babel como el origen de la diversidad lingüística. Las otras teorías consideran otros factores que son factores naturales para el cambio de las lenguas y que los hemos visto repetirse a lo largo de la historia. En la clase anterior yo les mencioné 3 o 4, tengo algunos más para contarles. Y esos factores son los siguientes, me gustaría que tomen nota de esto. Habíamos hablado de la distancia que hay entre una lengua y el centro en el que se habla. Yo les mencioné el Imperio Romano, por ejemplo, que llegó hasta Inglaterra. Inglaterra de Roma claramente queda muy lejos. Si bien los soldados romanos llevaron el latín, en Inglaterra la lengua oficial, la estamos hablando siglo I a.C., fue el latín en algún momento, dejó restos en el inglés moderno, hay ciertas palabras sobre todo que están vinculadas con el latín. Pero ¿qué pasaba? Estaba muy lejos de Roma. ¿Qué latín se hablaba en Inglaterra? Y un latín, además de ser el latín vulgar que habían llevado los soldados, era un latín mezclado con las lenguas locales y un latín que se va deformando con el paso del tiempo, claramente. Al estar lejos del centro donde se habla esa lengua, que era Roma, claramente, el latín se va deformando.
Ese es un factor, la distancia del centro donde se habla. Otro factor, el aislamiento. Cuando cae el Imperio Romano, son ejemplos, por supuesto, cuando cae el Imperio Romano, por ejemplo, la península ibérica, donde está España, queda aislado. Piensen que hay mar por 3 de los costados y montañas en el cuarto, en el oeste. Entonces, España queda aislada respecto de otros territorios, otras naciones y otras lenguas, y entonces ese latín también se deforma, cambia. Es otro factor del cambio lingüístico. Otro factor es el uso. Mientras la lengua está viva, cambia, necesariamente cambia. Entonces depende qué uso le hayan dado, qué formación tenían los hablantes. Piensen que tampoco había escuelas en la Edad Media como para enseñarle latín a todo el mundo. Entonces, bueno, ese latín claramente fue variando por el uso. Otro factor es, el cuarto que les estoy nombrando ahora, es el registro escrito o no de una lengua. Una lengua que tiene registro escrito perdura en el tiempo mucho más que aquellas que no tienen registro. De hecho, definición de idioma, de lengua, para que un dialecto se convierta en idioma, tiene que tener una cantidad de hablantes importante, tiene que tener una literatura escrita. Mientras una lengua no tiene escritura, no se la considera como un idioma independiente. Otro factor más, y que no es menos importante, al contrario, les diría que es uno de los más importantes, es el del dominio político. Y es una cosa extralingüística. Sin embargo, hay muchos momentos en la historia de la humanidad en las que una lengua cambió o una etnia, un grupo de personas tuvo que abandonar su lengua materna y cambiarla por otra por el dominio político de una nación sobre otra. Les doy un ejemplo. En el siglo, en la Edad Media, en el siglo XII, XIII, en Inglaterra, había una casa reinante que era nativa de la zona de Inglaterra y que hablaban el anglosajón, que sería el inglés antiguo, hasta que en un momento esa casa reinante pierde el dominio y es reemplazada por una familia reinante, digamos una clase gobernante de origen anglo-normando. Anglo-normando sería el norte de Francia. Esta gente cambia por decreto en Inglaterra, cuando toman el poder, cambia por decreto el idioma, prohíbe hablar el anglosajón y obliga al pueblo a hablar el anglo-normando. Resulta que la gente, para conservar la vida, aprendió a los porrazos, por supuesto, el anglo-normando. Sin embargo, 100 años más tarde, cuando esta casa real cae, el pueblo vuelve a hablar anglosajón, la lengua anterior. Se habla anglo-normando por obligación, pero en casa, con la puerta cerrada, hablamos nuestra lengua materna. 100 años después, la gente vuelve a hablar su lengua original. Sin embargo, por supuesto, este anglo-normando deja huellas en el inglés. Otro ejemplo de una lengua hablada por conquista de otra nación, América. América del Sur, por ejemplo, o cualquiera de las Américas. ¿En qué idioma se hablaba antes de la llegada de Colón? Bueno, aquí hablaban las diferentes lenguas de los pueblos que habitaban, los pueblos precolombinos, ¿sí? que habitaban el suelo americano, tanto en América del Norte como en Central y América del Sur. Sin embargo, después de la colonización de América, cada región debió adoptar la lengua del colonizador. Por eso en Estados Unidos se habla inglés, porque fue colonizada por ingleses, mientras que América Central y la mayor parte de América del Sur hablamos español, porque fuimos colonizados por españoles, y Brasil habla en portugués porque fue colonizado por Portugal. Estos son todos ejemplos de este factor de cambio tan importante que es el dominio político. Otro factor de cambio también importante, y esto lo vemos en lo cotidiano, es el prestigio de otra lengua. Muchas veces nosotros nos encontramos a nosotros mismos insertando en nuestro discurso palabras de otros idiomas, generalmente del inglés. ¿Por qué? Porque consideramos al inglés una lengua más prestigiosa que el castellano, pero es un tema, no es que el inglés sea
necesariamente más prestigioso, sino que nosotros los hablantes, muchas veces por nuestros propios prejuicios, consideramos que hay otras lenguas que son más prestigiosas que la nuestra e insertamos muchas veces vocablos, a veces frases enteras en nuestro discurso y así vamos modificando, sin darnos cuenta muchas veces, nuestro propio idioma. Otro de los factores, y con este cierro este tema de los cambios lingüísticos, los factores de cambios lingüísticos, otro de los factores es el contacto con otros grupos lingüísticos. Les doy un ejemplo. En la provincia de Misiones, en la zona de la Triple Frontera, la lengua oficial es el castellano, ustedes saben, del lado argentino la lengua oficial es el castellano. Sin embargo, quienes viven en esa región cohabitan con los brasileños que hablan en portugués y con los paraguayos que hablan en guaraní. Entonces es muy frecuente que la gente que vive en las zonas limítrofes maneje las lenguas, tanto la local como las lenguas de los países limítrofes o de los grupos lingüísticos que tienen cerca. Y esto necesariamente va influyendo sobre las lenguas y las obliga a cambiar. Bien, esto como para redondear el tema de la semana pasada, el tema de los cambios lingüísticos. Por favor, tomen nota, que son varios, son 6 o 7. Por favor, tengan ese registro y ténganlo en cuenta porque a medida que avancemos en la historia del origen de las lenguas, vamos a volver a mencionarlos. Bien, nosotros estábamos entonces en el 2200 a.C., estábamos hablando acerca de la diversidad lingüística. Y ahora voy a dar vuelta a la cámara porque les quiero mostrar unas imágenes, unos mapas sobre todo. Acompáñenme por favor, a ver si puedo dar vuelta a la cámara. Parece que no me deja. Bueno, voy a tener que cortar el video acá y hacer un nuevo videito para mostrarles lo que les quiero señalar.